Seguimos con mucha más información. Uno de los temas destacados, como ya veníamos hablando en estos días en las redes sociales, fueron los comentarios que surgieron al dar a conocer la propuesta del diputado Marvin Osorio de la bancada líder, quien busca promover una ley que haga obligatoria la lectura de la Biblia dentro de los establecimientos educativos. Y esto fue lo que nuestros cibernautas opinaron. Buenas noches, estas son las opiniones que dejaron plasmadas a través del Facebook nuestros seguidores. La propuesta del diputado Osorio ha generado versiones opuestas por considerarse un tema sensible y delicado que genera controversia en nuestra sociedad. Sally escribe, completamente en desacuerdo, la religión debe ser algo que se elige, no que se impone. Además de ser una violación al Estado laico, es una abusivez imponerle la religión cristiana a quienes no somos cristianos. En Guatemala hay gente de diferentes creencias. Beatriz Martínez agrega, me parece bien, porque la falta de palabra de Dios, ahora tanto joven perdido y señorita siendo madre tan joven, ante tanta extravagancia que se ve en los jóvenes. Creo que eso ayudaría, ojalá y se logre. Y Diana Prado comenta, no es una idea descabellada, pero creo que mejor lo promuevan en el Congreso, que son unos ladrones, confabuladores, y sería maravilloso que entendieran los mandamientos que en la Biblia encontramos. Les invitamos para que continúen siendo parte del noticiero también por medio de nuestras redes sociales y estar informados de los acontecimientos noticiosos que se generan en el país. Soy Suseli Contreras, buenas noches. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema, un tema polémico, hemos dicho, pero vamos a regresar un poco a nuestras fronteras y a lo que pasó con este diputado ponente de esta iniciativa de ley que todavía no pasa. Y él lo hace, dice acá, en la información que nosotros tenemos, en conjunto con dirigentes evangélicos. Y por ahí un poco el tema de la pluralidad, de la diversidad de religiones que hay en nuestro país. ¿Se verían afectadas definitivamente? ¿Su opinión? Mira, cuando conviertes algo en obligatorio y es algo que no es compartido por todos, necesariamente atentas contra la libertad del otro. Entonces, cualquier otra religión se ve afectada porque le estás diciendo, esta es la única línea, esto es lo correcto y lo tuyo no vale. Entonces, es una supresión del otro, es una negación del otro, es a todas luces discriminatorio. Entonces sí, claro que afecta, y en lugar de enseñarte algo que se supone que es común a todas las religiones, ¿no? La tolerancia, la empatía, etcétera, estás enseñando algo que es totalmente lo contrario. Esto pasaría, perdón Emilio, pasaría por el tema de que hay quienes, y no hablemos solo de religiones cristianas, pero también pues hay familias que tendrán como religión el islamismo, lo que sea, en fin, el budismo, cualquier otra cosa, incluso entre las mismas religiones cristianas, la forma en que la Biblia se media a través de la interpretación, ¿verdad?, para cristianos, evangélicos, católicos y demás, ahí sería el problema, y esto es como un poco para hacernos base de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, hay algo interesante, y es que, ¿será que el solo leer pues hacer la lectura bíblica, ¿será que esto les estaría empujando a todos a ser cristianos? Es que de hecho ni siquiera es cuestión de que lo estés empujando, lo estés fomentando, lo estás imponiendo. Y hay que ser muy cuidadosos porque la Biblia no es un libro fácil, así como ningún otro libro religioso. O sea, cuando lo lees tienes pasajes que cuando los sitúas en el contexto histórico actual, en el marco de derechos humanos actual, se va en contra de muchas cosas. Entonces, como tú decías, tiene que ser algo que a la hora de leerlo se tiene que mediar. Pero si tú lo estás imponiendo a un grupo y estás imponiendo un set de valores que tiene los valores humanos que se comparten en principio por todas las religiones y por todas las personas, pero que también tiene sistemas de valores muy, muy particulares que no necesariamente se comparten, entonces ahí te metes en un problema, ¿no? Si lo quieres imponer a alguien que está acostumbrado a vivir de una forma, que lo han criado de una forma, y luego le dices, pues no, tu forma de vida es mala, la forma en que viven tus papás está mal, te vas a ir al infierno, o cualquiera de todas esas cosas que pueden salir a partir de una lectura obligada de la Biblia, te convierte en alguien excluyente. O sea, tú estás excluyendo a alguien más, y creo que eso es lo más fundamental de esto, evitar ser excluyentes. La idea acá es que en un Estado laico, en una educación laica, cabemos todos. Y cuando tú impones, estás sacando a alguien, le estás diciendo lo tuyo no vale. Y la Constitución garantiza que nosotros todos valemos en nuestra pluralidad.
Entonces, en lugar de estarnos pensando como homogenizar todo a través de la lectura de la Biblia, deberíamos repensarnos como una sociedad diversa, donde la escuela, en lugar de ser un espacio de división o de imposición, sea un espacio de encuentro de esas pluralidades, de las diferentes culturas y de tus diferentes formas de manifestar tu espiritualidad, no lo contrario. Hay lugares interesantes en el mundo donde se ven este tipo de cosas también, los efectos, ¿no? En noticias internacionales, pues está por todos lados. Por ejemplo, el líder de Boko Haram aseguró que la fuerza militar africana no conseguirá nada y les invitó a juntar sus armas y a unirse a ellos, en pro de una filosofía también. Boko Haram promete derrotar a la coalición regional africana que lucha contra este grupo yihadista. En un vídeo asegura que su alianza no llevará a nada y dice que son bienvenidos si quieren unirse a ellos. A su vez, otro vídeo publicado por Boko Haram muestra por primera vez imágenes del líder de la organización yihadista Estado Islámico. De esta forma, los nigerianos se inscriben en un contexto yihadista más global. Los países a los que afecta este grupo están en pie de guerra. Chad, Níger, Nigeria, Camerún y Benín acordaron desplazar un total de 8.700 hombres. Nigeria, muy criticada por su ineficacia en el combate contra los islamistas, pospuso hasta el 28 de marzo las elecciones presidenciales, por la dificultad para garantizar la seguridad de los comicios. Bueno, estas son las situaciones que pasan en el mundo, que vemos todos los días. El grupo Boko Haram, como usted bien sabe, es un grupo terrorista fundamentalista islámico, un tema de, no me parece a mí que sea religión, sería injusto decirlo, sino tal vez de fanatismo, que es diferente, claro, ¿no? De alguna manera, a mí me gustaría que usted nos dijera desde la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares, de donde nos visita, ustedes proponen ante esta situación que estamos debatiendo que no sería prudente dejar pasar una ley de esta naturaleza para una lectura obligada de la Biblia en las escuelas y colegios. Pero ustedes no están en contra de las religiones, no hay ningún problema con que yo, madre de familia o un padre de familia, disponga que mi hijo va a una escuela de tal denominación religiosa. No, para nada. O sea, de hecho, nosotros defendemos justamente tanto nuestro derecho como el tuyo, o como el de cualquier otra persona. Entonces, todas las comunidades religiosas de Guatemala, en todas sus manifestaciones, tienen el derecho de existir y de educar a sus hijos en la filosofía o en la religión que les interesa y que es la que ellos profesan. Pero tienes que ponerte a pensar en el otro. Es muy fácil desde nuestro punto de vista decir, pues bueno, yo elijo el colegio católico o el evangélico o algún otro tipo de escuela, la que sea, que tenga algún tipo de profesión religiosa para mi hijo, para que lo eduquen también en los valores que además me toca reforzar a mí en casa y que además la iglesia o ya sea la familia o lo que sea, dependiendo de mi profesión, deba reforzar. Pero si tú no tienes los recursos para pagar un colegio de ese tipo, entonces tú vas al sistema público y entonces en el sistema público no puedes elegir. En el sistema público vas y le enseñan lo que le vayan a enseñar en ese lugar. Y ahí es donde el Estado te garantiza que nadie va a ir a imponerle su religión a tu hijo. Fíjate que eso me suena extraño y que vi que lo menciona, porque entonces quiere decir que en las escuelas públicas no tengo derecho a elegir. Eso está mal. Sí lo tienes, de hecho. ¿A elegir que no se me eduque en ninguna religión a mi hijo? Tienes derecho a llevar a tu hijo a una escuela y que no le impongan ninguna religión. Eso está escrito en la Constitución. Y pero además si yo dice, quiero que le enseñen, pero no tengo el dinero para una escuela pública, ¿qué podrían hacer los que que tienen la intención de una enseñanza? Para empezar, la formación religiosa no es responsabilidad directa del Estado. En todo caso, es de la iglesia, de la familia, dependiendo de cómo esté organizada tu religión, si tú quieres darle una formación religiosa. Pero además, en la Constitución aparece que la formación religiosa es optativa. Pero decir, ahí que si no tú pueden optar a ella. Es que me si saltó tú ahorita tuvieras, que lo dijo muy interesante, ¿no? O sea, te el de pongo las un escuelas ejemplo. públicas que no tiene plata para ir a una escuela privada, donde sí se le puede, o él puede optar a hacer una religión, Claro. o sea, pues que se le enseñe una religión, el de las escuelas públicas no. ¿No habría que defender ese derecho también? ¿Se me ocurre ahorita? Y lo estamos defendiendo, pero es optativa. ¿Cómo si no pueden elegir? Primero que nada le corresponde a la iglesia y a tu casa. Pero si tú quisieras una formación más elaborada, que de hecho debería ocurrir justamente en la iglesia, donde están las personas formadas en tu propia interpretación, etcétera, donde no te arriesgas a que se lo planteen de alguna forma que no es la que a ti te parece, ellos podrían optar, por ejemplo, si llegara alguien a darles, no sé, una catequesis o cualquier cosa a su escuela, se vale.
eso ¿podrían está, optar a una cosa así? se vale. Lo que no puedes es obligarlos a todos a asistir a esta cosa. Eso es lo que no está permitido. O sea, eso sí se puede hacer, pero no puedes imponérselo a todos. No puedes pretender que todo el mundo asista a una formación que no pertenece a su credo o falta de credo. De manera obligatoria. Eso es lo que no se puede hacer. Y hay un punto importante, y lo menciono para hablar un poco también de la noticia que genera toda esta discusión, y es que en lo que presenta el diputado, él dice que el pensum del magisterio debería incluir la preparación de maestros especializados en Biblia, y viene a bien hacer una mención en muchísimos comentarios que hemos visto en las redes sociales, pues la gente se pregunta, a veces la calidad de nuestros maestros no es suficiente o no nos parece que lo sea, porque hay deficiencias precisamente en este tema, y bueno, pues algo más para ellos, ¿les corresponderá o no? Esa es la pregunta. Pues mira, me parece que es una irresponsabilidad imaginar que vamos a destinar recursos del Estado a formar maestros de Biblia, cuando todavía estamos en una gran incertidumbre respecto a la formación de los maestros a secas, digamos, para la primaria, ¿no? Eso está todavía vamos a ver cómo sale, a ver cuánta plata tiene que poner el ministerio, cuánta plata tiene que poner la universidad. Solo en eso ya necesitamos recursos ahí. Necesitamos recursos para que aprendan a leer la Biblia y cualquier otra cosa, pero que aprendan a leer, que lean todos los libros, que ellos decidan, que aprendan, que se formen un criterio, que no permita que sean manipulados, que tengan una formación matemática básica que les permita que no los engañen con estadísticas retorcidas o con datos falsos, que les permita pedir un préstamo en un banco si lo necesitan, sabiendo a lo que se están metiendo, llevar una tarjeta de crédito, llevar las cosas básicas que les permitan funcionar como ciudadanos. Para terminar de alguna manera ya un poco, porque el tiempo apremia siempre en televisión, sí es evidente que hay una necesidad enorme de principios, de valores, de parte de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Y bueno, ya sabemos que va un poco por el lado de la casa donde se deben de forjar y demás, pero ¿qué más podríamos hacer en su opinión? Creo que deberíamos reforzarlo? Respetar justamente lo que ya está puesto en nuestras leyes, que es que estamos obligados a dar una formación cívica, una formación ciudadana, una formación en valores democráticos y en derechos humanos en la escuela. Si hiciéramos eso, haríamos muchísimo. Si promoviéramos la convivencia pacífica entre toda la diversidad que tenemos en el país y que eso se viviera en cada escuela y en cada aula, lograríamos más que imponiendo una lectura de una sola visión cuando tenemos tantas visiones en este país. Beatriz, gracias por su tiempo, gracias por su opinión desde su perspectiva, de verdad, la respetamos y pues hoy se la expusimos a nuestra audiencia. Queremos aclarar de nuevo que estuvimos contactando, 2 de nuestras reporteras estuvieron contactando todo el día al diputado, el líder, y él no contestó. Por eso es que ustedes ven que no tenemos ese otro lado. Pero bueno, la invitación está abierta, si el diputado quiere venir con nosotros, por supuesto, las puertas están abiertas de Guatevisión también para que algún día, o mándenos un escrito si quiere aclarar algo, ¿no? Claro que sí, por lo pronto agradecimiento, Beatriz Cosenza, por estar aquí con nosotros. Y bueno, hablar de este tema polémico, cada quien hará su propia opinión, su propio pensamiento acerca de esto. Lo importante es que sí, la responsabilidad va para cada uno de nosotros antes que nada. Así es que hacemos una pausa, Emilio. Claro que sí, vamos a una pausa, pero no se muevan porque venimos con mucho más. El Ministerio de Salud aún no deduce responsabilidades por masiva intoxicación de escolares la semana pasada. Con esto y más, regresamos.